Elecciones presidenciales en Francia serán este domingo 10 de abril. La primera vuelta, la segunda podría ser el 24. Lo cierto es que nosotros viajamos hasta Francia para tomar contacto con Manu Terradillos, periodista de la cadena Euronews, para tener mayores novedades. Y te saludamos. Hola Manu, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Lucas, desde el otro lado del charco. Muy bien, desde el otro lado del charco. Manu, en principio queremos saber cuál es la expectativa que tiene la sociedad francesa de cara a nuevas elecciones presidenciales. Bueno, es una sociedad que se ha polarizado bastante. Las elecciones en Francia son a 2 rondas. La primera la tenemos este fin de semana, la segunda 2 semanas después. Entonces, si no hay 51% de los votos, iremos a la segunda ronda, que es lo que todo el mundo prevé. Y se va a repetir un poco lo mismo que en las últimas elecciones. El actual presidente, Emmanuel Macron, que pasaría ganando en esta primera ronda, aunque con un apoyo que ha ido decreciendo un poco, se ha ido desgastando con un 26-28%, mientras que la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, que es la que ya disputó también la segunda ronda en los últimos comicios, pasaría como formas distintas de ver la sociedad, 2 formas distintas de entender también las relaciones internacionales, algo que sería ahora muy importante, por ejemplo, con la guerra que tenemos en Ucrania. Eso estaba pensando, Manu, ¿no? La guerra en Ucrania, el contexto que se pone y la figura de Macron como un intento de mediador, si se quiere, para con Rusia. ¿Cómo ve la Unión Europea estas elecciones también? Bueno, Emmanuel Macron es, digamos, ahora mismo el hombre fuerte que queda en Europa después de que... Sí, Manu, te escuchamos. Bueno, ahí ya vamos a retomar contacto con Manu Terradillos, que es periodista de Euronews. Bueno, nos estaba contando acerca de cómo Francia está viviendo estas elecciones, cómo lo ve la Unión Europea también, cómo en este caso influye el contexto de la guerra en Ucrania y por qué no también pensar en la pandemia, porque el manejo de Macron tuvo que ver con estas políticas sanitarias. Recordemos que Macron fue un gran detractor de los antivacunas. Bueno, retomamos contacto con vos, Manu. Sí, disculpad. Decía que Macron se ha quedado como el único, digamos, hombre fuerte en Europa en los últimos años, después de la salida de Angela Merkel, por ejemplo. Ahora está Olaf Scholz en Alemania, pero no tiene tanto bagaje como tenía Angela Merkel. Y es un poco el que se ha quedado como líder y el que va a la una con lo que es la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea ha mostrado bastante unidad, excepto casos como el de Hungría, a la hora de querer imponer sanciones, a la hora de apoyar a Ucrania, ¿no? Sanciones contra Rusia, apoya a Ucrania, por ejemplo, con armamento, se ha llegado a comprar armamento común, mientras que Marine Le Pen, que sería la que iría a la segunda ronda, es totalmente distinto. Es una candidata que en las últimas elecciones llegó a ser recibida por Vladimir Putin en Moscú cuando era candidata. Ahora se ha querido desmarcar un poco de esa cercanía a Vladimir Putin, ha condenado la invasión, ha hablado de acoger a los refugiados ucranianos, algo que, por ejemplo, en temas de inmigración ella de siempre tradicionalmente ha estado en contra, y además ha tocado, como decimos aquí, el bolsillo de los franceses. Es decir, ella sí se opone más a las sanciones porque eso repercute en la economía francesa, ¿no? El hecho de no importar gas, de no importar carbón, de no importar energía, de romper lazos económicos, ha llevado, por ejemplo, a una alza de los precios y es una de las bazas que está jugando en estas elecciones. Con lo cual tenemos, por un lado, a Macron, que es, digamos, uno de los líderes europeos que se ha mostrado cerrado, firme en cuanto a sanciones, ha llegado incluso a intentar mediar sin mucho éxito con Vladimir Putin, mientras que tenemos, por otro lado, a Marine Le Pen, que se ha mostrado, digamos, en el pasado más cercana a Vladimir Putin. Lógicamente, en la situación actual no puede apoyar lo que está haciendo Vladimir Putin, no puede apoyar esa guerra, ese ataque, esa invasión. En Francia supondría un suicidio político total, pero sí se muestra más abierta a ciertas relaciones, incluso llegó en su momento a evocar crear una especie de unión de seguridad europea, no de la Unión Europea, sino europea, que recogiese también todo lo que es la Europa del Este más lejana, incluyendo Rusia y los países de su órbita. Muy claro, Manu. Bueno, estaremos siguiendo de cerca lo que serán estas elecciones en Francia, que indudablemente van a determinar el rumbo de la política europea de aquí a los próximos 4 años, por lo menos. Y agradecemos tu tiempo, Manu. Un placer, Lucas, estar con vosotros. Manu Terradillos, periodista de la cadena Euronews, que desde Francia nos está dando sus sensaciones y su análisis acerca de lo que serán las elecciones en Francia que tendrán lugar este próximo domingo.